La vida está llena de sorpresas que nadie puede predecir. Pensé en eso aquella tarde, sentada en la pequeña habitación del hotel, con Daniel. Mi esposo, Andrés, llevaba meses fuera por trabajo en otra ciudad, y aunque al principio creí que podría soportarlo, con el tiempo me di cuenta de que lo que realmente me afectaba no era su ausencia física, sino la distancia emocional. No había llamadas espontáneas, no había mensajes cariñosos. Sentía que poco a poco se desvanecía de mi vida. Los días se habían vuelto monótonos y solitarios, y aunque intentaba distraerme, la sensación de vacío seguía ahí. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Iba a verlo, aunque tuviera que hacer el viaje sola. Pero en un giro inesperado, terminé en este hotel, atrapada con Daniel, mi hijastro, en una habitación diminuta con una sola cama. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Esa mañana, mientras salía de casa, me detuve un segundo frente al espejo. A pesar de todo lo que estaba sintiendo, todavía me veía bien. Me alicé la blusa y suspiré. No era solo el deseo de ver a Andrés lo que me impulsaba a este viaje, sino la necesidad de sentir que aún formaba parte de su vida. En la cocina, Daniel terminaba su desayuno cuando me acerqué y le hablé desde la puerta. Vas a empezar la universidad en unos meses, lo sé, pero necesitas mejorar con la conducción. Vamos, llévame con tu papá. Daniel levantó la vista y sonrió con esa expresión traviesa que siempre tenía. Era un chico simpático, con un humor fácil y una personalidad relajada, aunque a veces podía ser un poco testarudo. Está bien, pero con una condición, dijo con un tono juguetón. Dile a mi papá que me consiga un coche mejor para el verano. Eso ya lo veremos, respondí, rápidamente, empujándolo hacia la puerta. Vamos, que no quiero llegar demasiado tarde. No tenía idea de que aquel viaje no saldría como esperaba. Habíamos estado conduciendo durante un par de horas. Yo iba en el asiento del copiloto, distraída con mi teléfono, mientras Daniel tarareaba canciones aleatorias en la radio. De vez en cuando lanzaba algún chiste absurdo que solo él encontraba divertido, pero su risa era tan contagiosa que no podía evitar sonreír. De repente, el coche emitió un ruido extraño, como un silbido prolongado, y luego se detuvo por completo. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de no sonar demasiado preocupada. Daniel frunció el ceño y llevó el coche al arcén. Creo que se averió, murmuró, claramente fastidiado. Miramos alrededor. Estábamos en medio de la nada. La señal del móvil iba y venía, y no parecía haber nadie cerca que pudiera ayudarnos. Intentamos llamar a varios mecánicos sin éxito, y pasamos casi 2 horas intentando hacer que el coche arrancara de nuevo, pero no hubo manera. Finalmente, tuvimos que aceptar la realidad. La única opción era pasar la noche en el motel más cercano y buscar una solución por la mañana. Cuando llegamos al motel, Daniel se encargó de hablar con el recepcionista mientras yo esperaba detrás de él con los brazos cruzados. Estaba frustrada, agotada y preocupada por lo que diría Andrés cuando se enterara de todo esto. Si Andrés se entera, va a ponerse furioso, pensé, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de indiferencia me invadió. En el fondo, sabía que su reacción ya no me afectaba tanto como antes. Cuando finalmente entramos en la habitación, todas mis expectativas se desmoronaron. El espacio era minúsculo, apenas lo suficiente para moverse. Había una cama, una mesa de noche y una lámpara parpadeante que le daba al lugar un aire aún más deprimente. ¿Esto es todo?, murmuré, decepcionada. Daniel se echó a reír. ¿Esperabas un hotel de 5 estrellas? Relájate, Elena. Es solo una noche. Ese tono burlón suyo me sacaba de quicio a veces, pero en el fondo me resultaba divertido. Su actitud despreocupada era algo que nunca había visto en Andrés, quien siempre estaba demasiado ocupado o serio para bromear sobre cualquier cosa. Este calor es insoportable, dije, masajeando la nuca. Creo que necesito una ducha o no voy a poder dormir. Adelante. El baño es todo tuyo, respondió Daniel, dejándose caer en la cama sin preocupación alguna. Me dirigí al baño y cerré la puerta. Al mirarme en el espejo, vi mi cabello pegado a la piel por el calor. Me recogí el pelo y suspiré.
Tal vez el agua ayudaría a despejar mi mente. Cuando abrí la ducha y dejé que el agua cayera sobre mí, intenté relajarme. Pensé en Andrés. Quería sorprenderlo, demostrarle que aún me importaba nuestra relación. Pero ahora estaba aquí, atrapada en un motel con Daniel, y todo se sentía extraño. Por un momento dejé que el agua corriera mientras mi mente divagaba. La presencia de Daniel en este viaje había sido una coincidencia, pero ahora que lo pensaba, había algo en su compañía que hacía que la situación no pareciera tan mala. Más tarde, decidí bajar al pequeño restaurante del motel para cenar algo y despejar mi cabeza. Me puse un vestido ligero y bajé al comedor. El lugar era sencillo pero acogedor. Pedí una ensalada y una copa de vino con la esperanza de que me ayudara a relajarme. Mientras comía, mi mente seguía dando vueltas. Me pregunté qué estaría haciendo Daniel en la habitación. Siempre era inquieto, así que probablemente no se estaba divirtiendo demasiado allí arriba. Cuando terminé, subí de nuevo a la habitación. Abrí la puerta y me encontré con una imagen inesperada. Daniel estaba acostado en la cama, profundamente dormido. Llevaba una camiseta ligera y pantalones cortos, con su cabello todavía húmedo por la ducha. Su expresión era relajada, tranquila. Por un momento me quedé en la entrada, observándolo. Algo en esa escena me hizo sentir una extraña mezcla de emociones. No sabía por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad que había sentido durante meses parecía haberse desvanecido, aunque fuera solo por un momento. Suspiré y apagué la luz de la habitación, dispuesta a descansar. Solo una noche más, me dije a mí misma. Y con ese pensamiento cerré los ojos, sin saber que nada volvería a ser igual. Me desperté antes del amanecer. La luz tenue que entraba por la ventana apenas iluminaba la habitación. Me tomó un momento recordar dónde estaba y por qué estaba allí. Giré la cabeza y vi a Daniel aún dormido, respirando de manera pausada. Por un instante, me pareció extraño lo natural que se sentía su presencia. Nunca había pasado tanto tiempo a solas con él. Siempre había sido el hijo de Andrés, alguien con quien compartía momentos ocasionales en reuniones familiares o cenas apresuradas, pero nada más. Me levanté con cuidado para no despertarlo y salí de la habitación. Afuera, el aire fresco de la mañana me ayudó a despejar la mente. Me senté en un banco junto a la entrada del motel y revisé mi teléfono. Varias llamadas perdidas de Andrés. Sentí un nudo en el estómago. No tenía ganas de hablar con él, no después de tantos meses de conversaciones frías y distantes, pero no podía ignorarlo. Suspiré y presioné el botón de rellamada. ¿Dónde estás?, preguntó en cuanto atendió, su voz con el mismo tono impersonal de siempre. El coche se averió, expliqué, con calma. Daniel y yo tuvimos que pasar la noche en un motel. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Están bien? Sí, respondí, sorprendida por la pregunta. Vamos a buscar un mecánico en cuanto amanezca. Bien, fue lo único que dijo. Luego, tras una pausa, añadió: avísame cuando tengas noticias. Y la llamada terminó. Así, sin más. Miré la pantalla con incredulidad. Había esperado algo más, tal vez una muestra de preocupación genuina o incluso un simple «te extraño», pero no hubo nada. El sonido de la puerta del motel me sacó de mis pensamientos. Daniel salió, con el cabello desordenado y un bostezo en los labios. ¿Hablaste con mi papá? Sí, no pareció muy preocupado. Daniel rió suavemente. No me sorprende, siempre ha sido así. Por primera vez, noté un matiz de tristeza en su voz. Lo miré de reojo mientras él se sentaba a mi lado. ¿Alguna vez te ha hecho sentir importante? Me sorprendió mi propia pregunta. No solía hablar de estas cosas con nadie, y menos con él. Daniel se quedó en silencio un momento antes de responder. No mucho. Supongo que siempre he estado al margen de su vida, pero ya me acostumbré. Hablaba con naturalidad, como si fuera algo que ya no le afectara, pero su expresión decía lo contrario. Quise decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono sonó.
Es el mecánico, dijo, poniéndose de pie rápidamente. Voy a ver qué nos dice. Lo vi alejarse mientras atendía la llamada. Me quedé sentada, sintiendo un peso en el pecho que no había notado antes. 2 horas después, el coche estaba listo. Daniel y yo subimos y retomamos el viaje. El resto del trayecto fue tranquilo, pero había una sensación extraña en el aire, como si ambos estuviéramos pensando en lo mismo pero sin atrevernos a decirlo. Cuando finalmente llegamos a la ciudad donde Andrés trabajaba, sentí una mezcla de emociones. Por un lado estaba el alivio de haber llegado, pero por otro, algo dentro de mí me decía que este viaje no iba a terminar como esperaba. Nos detuvimos frente al edificio donde Andrés se hospedaba. Me bajé del coche y me giré hacia Daniel. Gracias por traerme hasta aquí, dije con una sonrisa. Él asintió, pero no dijo nada. Subí al departamento y toqué la puerta. Pasaron varios segundos antes de que Andrés abriera. Cuando lo vi, supe que algo había cambiado. Había algo en su mirada que me hizo sentir más extraña que nunca. Hola, dije suavemente. Hola, respondió, pero su tono era distante. Me hizo pasar y durante los siguientes minutos intenté hablar con él, contarle lo que había pasado, cómo me había sentido estos meses, pero nada de lo que decía parecía importarle. Respondía con monosílabos, distraído, como si ya no tuviera interés en lo que yo sentía. En ese momento me di cuenta de algo doloroso. No era su ausencia lo que había arruinado nuestra relación, era su indiferencia. No podía seguir viviendo así. Cuando salí del departamento, Daniel aún estaba en el coche, esperándome. ¿Y bien?, preguntó. Viendo mi expresión, me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Volvamos a casa. Daniel no hizo preguntas, solo asintió y encendió el motor. Mientras nos alejábamos de la ciudad, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, tenía claro lo que debía hacer, y esta vez no iba a quedarme esperando.